Colombianos, atención, aquí les traemos la desenmascarada que pues le hicieron a Henry Cárdenas, presidente de Fede Transcarga, señores. Este señor se declaraba el líder del paro camionero, pero después vinieron las bases camioneras de abajo, señores, y le dijeron, ese señor a nosotros no nos representa, está peleando es por sus intereses como empresario. Este señor no es camionero, es empresario, señores. Claro, los periodistas salieron a lavarle la cara a este señor diciendo que él podía ser empresario y que no tenía ningún pecado. Ahora este señor sale diciendo que no era la cabeza del paro, que no representaba los intereses de las bases camioneras ni nada por el estilo. Se les cayó la jugadita, muy cercano a María Fernanda Cabal, muy cercano a Álvaro Uribe Vélez. Por ahí hay una declaración diciendo fuera Petro en una marcha uribista. Entonces, ¿qué puede pensar uno? Y ahora pues quieren hundir al presidente Petro con el Consejo Nacional Electoral en cabeza de uno del Centro Democrático que es Álvaro Hernán Prada, señores. Más obvio no canta un gallo y aquí nos quieren confundir diciendo que ellos representan el cambio cuando sabemos que sacan al presidente Gustavo Petro. Escuchemos lo que decía el señor Henry Cárdenas cuando se estaba haciendo pues el trato supuesto para levantar el paro y él se sentaba como representante de los camioneros. Esta noche ya han salido algunos líderes del gremio de transportadores, nos encontramos precisamente con Fede Transcarga. Henry Cárdenas, conclusiones de esta reunión, ¿hay o no acuerdo? No hay acuerdo porque las bases no aceptaron la propuesta que hizo la ministra de Transporte. La propuesta es mantener el alza que se tuvo el día 31 de agosto y suspender las siguientes alzas hasta no tener unas mesas de trabajo con las bases camioneras de Colombia. ¿Pero eso quiere decir que se va a seguir el paro indefinidamente? Las bases camioneras aquí arriba han decidido seguir en el paro. Nosotros como gremio pues estamos supremamente preocupados porque los costos en estos momentos no nos da para seguir trabajando y ese es el problema. Si los generadores de carga no pueden reaccionar para trasladar este sobrecosto, pues a nosotros también nos toca parar los vehículos porque no podemos perder dinero porque nos vean trabajar. Lo habla un empresario con más de 35 mulas, señores. Claro, se le afectaba el bolsillo, pero Noticias 1 pues destrozó a este señor Henry Cárdenas que supuestamente posaba como uno de los voceros de este paro camionero y no, señores, resultó ser un paquete chileno del uribismo. El tiktoker Henry Cárdenas organizó el paro camionero, pero niega ser siquiera partícipe. Es la misma forma en la que viajan carros de alta gama, pero se queja porque va a subir el precio del pasaje en bus. En realidad su papel es mantener el máximo tiempo posible el subsidio a los empresarios del transporte. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? El presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga Fede Transcarga, Henry Alberto Cárdenas, es un tiktoker que había cobrado fama en redes sociales como contradictor de la protesta de los jóvenes. Realmente los colombianos de bien que hacemos país todos los días estamos mamados de los cierres que hacen. Su papá cobró aún mayor fama cuando resolvió embestir a los jóvenes que protestaban en el Monumento a los Héroes por los abusos policiales del que había sido objeto una joven de Popayán que se suicidó. Él salió a las redes sociales a explicar el comportamiento de su padre. Una niña se le atravesó, lo alcanzó a tocar, pero mi papá salió corriendo porque se vio intimidado. Pero su actitud en contra de las manifestaciones comenzó a cambiar cuando se produjo el cambio de gobierno. No más atropellos con todos los colombianos. J. Fernández ahí. Cuando ya se sentía el impacto del paro camionero en la canasta familiar y en el sustento de los mismos camioneros, salió para desmentir que él hubiera convocado la protesta. Nosotros como Fede Transcarga no estamos involucrados en el paro. En nombre propio tampoco estamos involucrados en el... Y si salió como vocero en el video anterior. Entonces, ¿qué puede pensar uno, no? Se lavó las manitas acá. ¡Qué belleza, Fede Transcarga! Pero su misma red lo desmiente, pues justo en la víspera de la protesta camionera, él fue el encargado de justificar. Bueno, y mañana con buses y con todo en Bogotá, ¿cuántos piensas que van a salir? Yo creo que vamos a salir unos 400 carros entre buses y todos los que se sumen. No estamos involucrados en el paro. Cárdenas no es camionero, al igual que a su padre le gustan los carros de alta gama y frente a uno de estos, de color dorado, habló del fracaso de las negociaciones con el gobierno en las que representó a los transportadores. ¿Qué pasó, Henry? Después de varias mesas de negociación con el ministro Bonilla, realmente no pudimos llegar a un acuerdo. De hecho, en otra de sus publicaciones en redes sociales, proclamaba que el triunfo de su negociación era no llegar a ningún acuerdo, porque la falta de acuerdo les garantizaría que los contribuyentes seguirían subsidiándole el combustible a su organización. Durante 2 años trabajamos incansablemente
para haber congelado el precio del diésel. Hoy trabajamos incansablemente cuando todo este subsidio de la CPM lo pagamos todos los colombianos a estos empresarios, ¿no? Y a las personas que usan Toyota y utilizan diésel para esto, ¿no? Increíble. La CPM vale 2,27 centavos de dólares y eso lo convierte en uno de los más baratos del mundo. ¿Quién ha asumido el costo de esa diferencia? El pueblo colombiano a través de subsidios que le hemos dado. El empresario hace esfuerzos para declararse un ciudadano de a pie. Imagínate, Pili, que si sube a CPM directamente nos va a afectar a todos los pasajeros que utilizamos bus. Y de convocar a la protesta a cientos de motociclistas, aunque aún en la industria de los motores no se consigue el primer diésel para motocicleta. Nos van a subir todos los bienes y servicios que utilizamos en el país. Las llantas de tu carro, las llantas de la moto, del mensajero, van a subir. Ellos tienen el poder de la presión y es cerrar calles, cerrar avenidas, cerrar carreteras, y por eso es que los gobiernos ceden y les tuvieron miedo en el gobierno de Duque y nosotros 2 años a subirle los combustibles, pero eso no puede ser eterno. Esta vez Cárdenas y su organización no consiguió impedir la actualización del precio del combustible y como consecuencia de su paro, otros subsidios para los desprotegidos tendrán que aplazarse. Ah, ¿qué tal este paquete chileno que nos quiso meter Henry Cárdenas? Posando de vocero de los transportadores, después salió a decir que no lo representa, pero después decía que sí, que los estaba convocando a parar con más de 400 vehículos. Increíble, señores. Y es que aquí nos damos cuenta el paquete que es este señor. Tampoco vamos a permitir que ese al tren, ese cuento que le quiere meter a toda Colombia, esa falacia que está inventando seguramente para sacar mucho presupuesto de la nación y de ustedes los colombianos. ¡Bueno, Petro! ¡Bueno, Petro! Uribista detectado. Aquí ya no hay nada cómo ocultarlo, señores. Aquí dicen, miren esta joya, el badulaque Henry Cárdenas, promotor del paro de camioneros y quien quería posar como víctima, adivinen que sí fue financiador de la campaña de este señor Federico Gutiérrez. ¿Ven por qué la trampa no le sale? Reparta esto masivamente, gente, no más derecha, señores, desen cuenta. Bueno, un abrazo, ¿cómo están? Yo soy Fico Gutiérrez, miren, a todo el equipo de FEDETRANSCARGA, a todo el sector carga en el país, les mando un abrazo muy especial, vamos a trabajar juntos, vamos a cuidar mucho a Colombia, vamos a seguirla queriendo, un abrazo. El empresario que defiende sus intereses, 10 millones de pesos, aparece reportado de este señor a la campaña de Federico Gutiérrez. Pero es en cuenta una explicación acertada de cómo acabaron las vías férreas, porque aquí Henry Cárdenas está en contra de que se reactive el tren porque se le daña el negocio del transporte. Y ustedes tienen que escuchar esto y compartirlo masivamente para que se den cuenta, pues, cómo los grandes empresarios tienen montado el negocio de la carga en Colombia, explotando a los pequeños camioneros. Un negocio, y en Colombia mucho más. Quiero contarles que desde 1855 Colombia ya tenía línea férrea. Era la solución perfecta para transportar mercancías desde los puntos de producción hacia los puertos. ¿Pero qué pasó? Lo debilitaron. ¿Y la razón? Porque siempre existen magos de negocios que aparecen en todos los países. Voy a hablarles de Colombia. Y en Colombia decidieron debilitar la línea férrea y crear un negocio trayendo camiones. Un negocio que no solamente se genera por el transporte de mercancía con vehículos, sino también que trae negocios para carreteras, para peajes y para cantidad de cosas que siempre se van inventando. Y cuando existen grupos económicos, también existen gremios que lo que hacen es defender o crear lobby a través de congresistas para generar políticas que beneficien su sector. Tal vez por eso este sector tenía algunos subsidios, o tal vez por eso decidieron darle más oportunidades al sector de camiones desde 1855 y no a la línea férrea. ¿Por qué? Les cuento que el tren en Colombia fue creado para comunicar el Pacífico con el Atlántico y viceversa, y movilizar mercancía. Era un gran proyecto, pero no se pudo avanzar porque los presidentes, los congresistas y los interesados, los magos de negocio, dijeron, no hagamos ese tren, no sigamos invirtiendo en ese tren. Terminaron privatizándolo y terminaron disminuyéndolo. Tanto así que actualmente existen 3.500 kilómetros de línea férrea y solamente 255 están activos, y eso para transporte turístico. ¿Cómo es que en un país que estratégicamente está ubicado no tengamos ferrocarril? Yo les digo, he ido a varios países y cuando voy manejando y me encuentro que cierran la vía y comienza a pasar esos trenes con cantidad de vagones. Ah, señores, si es que realmente los empresarios, los congresistas, pues han querido el atraso en Colombia frente a esto, ¿no? Que podría haber beneficiado a mucha gente. Sin embargo, pues no lo hicieron, ¿no? Pero como Gustavo Petro piensa antes que esta gente, pues miren, ya están
Ustedes han visto los avances en los ferrocarriles y demás, y él quiere pues construir esto, señores, conectar el Pacífico con pues el centro del país y demás, y eso es lo que no les gusta a los uribistas, el avance en esto, porque pues como el señor de Fede Transcarga les afecta el negocio directo, y como siempre ha sido apoyado por el uribismo, por eso critican. Petro es un loco porque va a convertir esto en solo trenes. Claro, se les daña el negocio. Miren nomás. Colombia, amigos de todo el país y de todo el mundo. Pilotaje manual. Destacó el ferrocarriles con sus obras en Colombia, poniendo el granito de arena en los ferrocarriles. Como lo pueden ver, vamos a hacer este pilotaje para proteger la línea férrea en ese lado. Y es lo que no soportan. Allí quedaron en evidencia, ustedes ya se dieron cuenta cómo es el señor Henry Cárdenas y que queda al descubierto, señores. Opinen sobre este, pues, paquete chileno que nos quiso meter el uribismo, ¿no? Con un paro que solo les duró 4 días y por eso están ardidos. Por otro lado, señores, resulta que el señor Efraín Cepeda, presidente del Congreso, está en contra de la reforma tributaria, está diciendo que no va a haber ninguna ley de financiamiento por 12 billones de pesos y dice que tiene los congresistas para hundirla, señores. Si esto no es una persona que subió pues a la presidencia del Congreso para evitar las reformas, no sabemos qué es. Miren lo que dice aquí un usuario, Roma Rosa. Soy conservador de pura cepa, alvarista, y este Efraín Cepeda no me representa como las bases conservadoras. Se necesita la ley de financiamiento por el robo y leyes regresivas que aprobó. En general, la mierda de la bancada costeña conservadora ha hecho parte del uribismo. Escuchemos lo que dice. 1.500 megavatios, todas en el marco de la transición energética, pero eso tiene que estar a las redes de transmisión y distribución. Se necesita una licencia para ese colector que tampoco la dan. Le hablé también y hablamos ambos, el presidente tomó la iniciativa de la ley de financiamiento en la tributaria. Yo le expresé de manera clara que no había ninguna posibilidad que en el Congreso de la República votáramos una ley de financiamiento o reforma tributaria sin conocerla y sin debatirla, que teníamos esa proposición para eliminar esos 12 billones del presupuesto y que luego discutiéramos por separado la ley de financiamiento, ya no la ley de financiamiento, sino la reforma tributaria, y lo que saliera de la tributaria si no hiciéramos presupuesto adicional, porque además el salto al vacío que hicimos este año, cuando nos dijeron que se podían recaudar 15 billones adicionales en los tribunales de arbitramiento y no se recaudó nada y hubo que recortar 20 billones, de manera que si no puedo ser irresponsable con el país de encabezar la aprobación de una reforma tributaria que no conocemos, que no hemos debatido, que no hemos escuchado a la comunidad, que no hemos escuchado a los gremios económicos, que no hemos escuchado a los diferentes sectores de la sociedad. Pues empezó a haber un cruce, un rifirrafe aquí entre el presidente Gustavo Petro y Efraín Cepeda, porque resulta que pues la próxima semana en el Congreso votará la proposición respaldada por más de 30 congresistas que busca eliminar el presupuesto del 2025, los 12 billones de pesos asignados para la reforma tributaria representada por el gobierno. Si la proposición es aceptada, el monto del presupuesto del próximo año se reduciría de 523 billones de pesos a 511 billones de pesos. ¿Qué dijo el presidente frente a esto? Si se reduce la inversión en 12 billones por decisión del Congreso, de inmediato viene el recorte que no se hará en el gasto para los pobres. Reducir inversión solo trae como consecuencia estancar la economía. Pero en mi gobierno los pobres no pagarán la crisis, dice el presidente Petro. A lo que Efraín Cepeda contestó: presidente, el Congreso tampoco quiere el recorte y que sea asumido por las clases más vulnerables. Nada que los afecte más que un presupuesto desfinanciado que desordene las finanzas públicas y termine afectando todos los programas sociales. No podemos ser irresponsables. Le propongo más ejecución, menos burocracia, menos gastos improductivos y más eficiencia en planeación. El Congreso aprobó presupuestos que no se ejecutaron. De nada sirve que el Congreso asigne recursos a los ministerios que no llegan a sectores vulnerables. Eso es el peor de los mundos, dice aquí. Y pues resulta que frente a esto el señor Efraín Cepeda se fue al Congreso de la ANI a decir que este señor tiene los votos para no votar y hundir la reforma tributaria. Hágame el favor, señores. Isabel Cristina le dice: no sabía que el senador Efraín Cepeda se había hecho elegir como presidente del Senado para hundir reformas del gobierno del cambio, que aún no se han presentado. A la bancada del cambio nos prometió garantías que ahora contamos que no existen, ¿no? Miren lo que dijo Efraín Cepeda. Yo sí tengo 2 iniciativas legislativas. Sí, adelante. Pero a la inversa. ¿Cómo así que creen que el Congreso va a aprobar una reforma tributaria que no conoce de 12 billones de pesos para gravar a quién? Eso ya genera incertidumbre en el sector privado.
pues le tengo la buena noticia que tengo los votos para hundirla el próximo martes, esa reforma tributaria de 12 millones de pesos. Ah, ¿qué tal la oposición tan rastrera que hace este señor, pues Efraín Cepeda? Pues Gustavo Petro le dijo, qué paradoja lo que dice el presidente del Congreso ante la ANI, es que tiene los votos para hundir la ley de financiamiento, que permite que todas las empresas de la ANDI bajen su impuesto de renta corporativa. Levantar la piedra para dejarla caer sobre los pies, le dice el presidente Petro, hágame el favor. Después él le responde, Efraín Cepeda le responde, presidente, en el Congreso estamos esperando que presente un presupuesto ajustado, que podamos discutir responsablemente y sin presiones. Algo tan trascendental para el país exige mucha responsabilidad. En el Congreso no estamos pensando en empresas que hagan parte de un gremio u otro, sino en la convivencia general del país y sobre todo en la reactivación económica. Le recalco que en el presupuesto no pueden estar los 12 billones de una reforma tributaria que no conocemos. Eso se debe discutir por separado, escuchando a todos los sectores. No están los votos para aprobar esos 12 billones a ciegas. El Congreso es el camino, dice aquí Efraín Cepeda. ¿Cómo les parece, señores? Definitivamente. Y por último, aquí, pues Ariel Ávila nos deja el análisis sobre lo que pasó con el paro transportador y también sobre la locución presidencial sobre este virus, que pues al parecer sí existió la compra y demás, y que el presidente Petro reveló un documento confidencial de seguridad nacional luego del rompimiento de las relaciones con Israel, que es el implicado al cual le dicen que vendió este software a Colombia. Pues aquí Ariel Ávila dice, como los buenos vinos, este análisis pues toma su tiempo, ¿no? Escuchemos qué dijo Ariel Ávila y cómo pues habló de este paro camionero. Para a veces hacer buenos análisis pues hay que dejar que los hechos pasen, así como algunos dicen, los que saben del tema, que hay algunos vinos que toca dejarlos reposar para que sepan mejor. Este video va a tener dos partes, una primera es sobre el paro camionero y una segunda sobre el famoso software Pegasus y el discurso del presidente. Sobre el paro camionero, yo creo que el presidente sale ganando y sale muy fortalecido, porque utilizó la vieja estrategia de siempre. Digamos, yo en esto, la gente dice cómo hace un discurso de una cosa que no tiene nada que ver para incendiar más, mañana o pasado mañana habrá ley del paro camionero, no dice nada. Digamos, esa es su vieja estrategia del gobierno, que a algunos, digamos, nos cuesta mucho trabajo entenderla, pero le ha funcionado. Recuerden ustedes la reforma tributaria, lanzó la pita bien lejos del presidente y comenzó a recogerla hasta donde le dio, y todo el mundo quedó alborotado. La reforma pensional lanzó la pita bien lejos, dijo vamos a hablar de 3 salarios mínimos, dijo en una reunión de 4, todo el mundo se alborotó, al final quedó de 2.3. Aquí es exactamente igual, lanza un aumento amplio de 1.900 pesos, él sabía que se iba a venir un paro, él sabía que se iba a venir una manifestación y comenzó a recoger la pita, y al final quedó en 800 pesos, 400 ahora, 400 pesos en diciembre, y ese es el aumento más unas mesas técnicas. Entonces la estrategia que utilizó el gobierno acá es la misma, lanza la pita y luego comienza a recoger de acuerdo a la reacción de la gente. Y obviamente el sector camionero, a que les ofrecieron varias alternativas de aumentos de a 200 pesos, de congelar en adelante, quedó acorralado porque entonces que eran vistos como intransigentes, que no aceptaban absolutamente nada. Entonces el gobierno sale fortalecido. Sin embargo, el tema de las finanzas pues sigue siendo muy complicado. Efectivamente sigue habiendo un déficit, pasó de 30 y pico de billones a 11 en el fondo de estabilización. Efectivamente, durante el gobierno Duque, producto de la pandemia, se endeudó mucho en unas deudas de corto plazo y sigue habiendo un problema de financiación. Entonces, digamos, el gobierno sale ganando, sale fortalecido, estrategia de diálogo sin mayor utilización de la fuerza pública. Lo que pasó en las últimas horas, digamos, fue casi sin mucha violencia, con contadas excepciones. Entonces, sale fortalecido, pero el problema de fondo, que es el tema presupuestal, sigue pues estando complejo en todo. Y complejo porque es que con este señor Iván Duque, que dejó endeudado al país, y pagar esta deuda a corto plazo en el siguiente gobierno, es decir, en el gobierno de Gustavo Petro, pues dejó siempre un déficit fiscal bastante grande, señores, que tiene que venir a cubrir y resolver el gobierno de Gustavo Petro, desfinanciando lógicamente los programas sociales. Es que Duque fue lo peor que le pudo pasar al país, definitivamente, este bobazo que subió por la ayuda del uribismo. En todo caso, vuelvo y repito, la estrategia del presidente fue la misma de la reforma, la misma que ha utilizado durante años, tira la pita lejos, tensiona las cosas, hace un discurso de cosas que no tenga que ver y luego comienza a recoger hasta donde le dé. Vuelvo y repito, ha sido su estrategia además en el Congreso. Y luego hablemos de lo del software Pegasus. Lo primero, uno puede criticar al presidente, aunque yo creo que fue parte de la estrategia, de que habló de eso en medio de una crisis que es el paro nacional. Pero la información revelada por el presidente es muy compleja, es muy delicada y evidencia muchas cosas, y es un tema dramático. La policía, iniciando el gobierno Duque, finales del gobierno Santos, inició el gobierno Duque, adquirió una tecnología que es la tecnología Puma, que servía para hacer todo tipo de interferencias. Luego, durante mucho tiempo, se rumoró este software Pegasus, que lo que permite es básicamente descargar un celular, penetrar a un celular de una persona,
y lo que es el valor depende del número de licencias para meterse en celulares. Creo que el presidente habló poco menos de 300. Y lo que hacen es espiar el celular, las conversaciones, las fotos, los videos, con quien chatean todas las personas. Y generalmente eso es para cosas íntimas de las personas y luego chantajearlos. Así es que pasa en Colombia. Por ahí hay un señor que está en uso de buen retiro, que trabaja para un político, y cada vez que ese político al parecer lo van a investigar, llega a la carpetica, mire sus amantes, mire sus vicios, mire sus no sé qué. Y eso es muy complicado. Entonces este software Pegasus confirma que efectivamente sí hubo una utilización. No aparece en la policía. Entonces, para chuzar a quién o para descargar el celular de quién, qué se hizo esa información, quién resguardó esa información. Yo creo que aquí hay muchas preguntas. Se pagó una plata en efectivo. Entonces yo sí creo, a mí me sorprende un sector del periodismo de donde yo vengo y trabajé, que toman esto con una relativa tranquilidad y sencillez aterradora, unos silencios aterradores. Es muy complicado. Yo por eso esperé, yo creo que el discurso del presidente fue sobre todo en su estrategia de la negociación con el paro camionero y de causar esa tensión, pero es muy delicado lo que dijo el presidente, y yo sí espero investigaciones. Miren esta cosa, la inteligencia militar chuzó muchos periodistas, entre esos estuve yo, periodistas internacionales en la época Duque. De eso no pasó nada. Esa información llegó a la Procuraduría en su momento, el procurador de ese momento nunca pudimos tener acceso. Y luego viene esto de Pegasus y no sabemos dónde está la información. Y ahí lo que descargan son informaciones personales de la gente para después chantajearlos. Generalmente ahí no hay nada ilegal. Si hay una persona que envía una foto desnudo o desnuda, un chat caliente con alguien, luego cogen eso, es básicamente para chantajear a la persona. Infiltran las reuniones y no, es que hablé en esta reunión, etcétera. Como por ejemplo los petrovideos que recibió Vicky Dávila. Ella dijo que había sido una fuente confiable y una fuente que no iba a revelar su nombre y que estaba dentro del pacto, pero ¿realmente fue una fuente o fue el software de Pegasus que grabó todas las conversaciones de la campaña y que después quisieron como chantajear y afectar esto? Pues la candidatura final de Gustavo Petro quedan en evidencia. Es muy complicado. Y luego esa información extrañamente termina en unos enlaces particulares que es lo que lo hacen público. Y en esto sí tenemos que ser muy serios. Y yo creo que sí, la palabra que más delicado está en este momento en el mundo es la palabra de privacidad. Hay muchos mecanismos para chuzar a la gente, para perseguirlos en la privacidad. Yo creo que de eso tenemos que tener una discusión profunda. Bueno, tremendo análisis que hace aquí Ariel Ávila y deja en evidencia que Duque presuntamente sí compraron este software Pegasus y que están intentando dilatarlo con periodistas diciendo que eso es una mentira de Gustavo Petro. Él no se va a poner a jugar con un documento oficial de seguridad nacional, por Dios. Además que la empresa a la cual se les compró el software dicen no podemos ni desmentir a Gustavo Petro ni afirmar, porque Colombia, al parecer, sí es uno de nuestros clientes, ¿no? ¿Cómo les parece? Colombianos, hasta acá este video, por favor, compartan masivamente para que se den cuenta la verdadera cara del señor Henry Cárdenas, ¿no? Un uribista de mucha cepa. Foto con Cabal, foto con Uribe, foto con Fico, financiador de Fico. Por Dios, blanco es, gallina lo pone. Muy amables y hasta pronto.